buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sé exactamente en qué momento nos estás escuchando, pero esta transmisión la estamos sacando en vivo. Son las 11 de la mañana de hoy, 6 de marzo, desde nuestra casita. Aquí estamos tratando de enseñar y compartir un poco lo que el Señor nos ha regalado durante estos tiempos atrás. Nada más te comparto que esto es ¿cómo decirte? Como un estudio que hemos venido sacando los diferentes pastores del ministerio. Tanto el pastor Carlos Pineda como la pastora Gretel Teruño y el hermano Jonathan, Eloisa, mi esposa Ana Brenes y yo, hemos tratado de alguna manera de compartir una enseñanza basada especial y específicamente en el libro de Daniel. Hemos llegado al capítulo 11, que sería mi responsabilidad de hoy. Y mañana, si Dios lo permite, el pastor Pineda va a estar terminando esta linda oportunidad de enseñar. Así que, ¿qué te parece si tomas un lugar cómodo para aprender y podamos de alguna manera crecer los dos o los tres o los cinco, todos los que estemos acá, y que podamos aprender un poquito lo que la Escritura dice? Para poder trabajar el capítulo 11, que es el que te hemos enviado, para que lo pudieses escuchar durante estas horas previas a la enseñanza, yo necesito hacer un pequeño resumen o traer algo a nuestro corazón de la enseñanza del viernes que la pastora compartió sobre el capítulo 10. Entonces, si tienes ahí tu Biblia, busca capítulo 10 del libro de Daniel. Aunque yo voy a hablar del 11, el 10 nos va a servir como de puente para hacerlo. Si estuviste presente en la enseñanza del viernes, vas a entender un poquito más, pero si no estuviste en la del viernes y solamente vas a estar en la de hoy, te voy a compartir un poquito de lo que es el capítulo 10 y vamos a ir ampliando un poquito para que nos entendamos en el capítulo 11. ¿Qué te parece si oramos un momentito? Señor, queremos darte muchas gracias en esta mañana por la oportunidad tan linda de podernos reunir y edificar. Señor, sabemos que el tiempo de las cosas finales, hoy más que nunca las vemos tan tangibles, las vemos tan cercanas, las vemos tan nuestras, que de alguna manera, oh Dios, recobra vida, interés e importancia las cosas que tú, Señor, tienes para los tiempos últimos. Por eso en esta mañana queremos darte muchas gracias, Señor. Y permítenos, Padre, crecer y poder desarrollarnos un poquito en el conocimiento de la Escritura. Te damos a ti las gracias y la honra y la gloria por todo, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén, amén. Bueno, según el capítulo 10, y te digo que es una breve reseña de lo que enseñó mi esposa. Si no puedes buscarlo en internet, ahí lo tenemos, la enseñanza del capítulo 10. Daniel tuvo una visión que iba a tratar de los tiempos futuros, pero él no lo sabía. Otras visiones que había tenido anteriormente era sobre el momento preciso en el que se estaba viviendo y era tal vez para uno de los emperadores o reyes con los que él había trabajado. Te recuerdo que Daniel fue traído de Israel hacia Babilonia como esclavo por el rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor murió, su hijo, su nieto y otros tomaron el control del reino. Luego vino Ciro y después vino Darío, y hay otros reyes pequeños que entre un emperador y otro ha existido, pero se marca posiblemente con más amplitud y con mejor exactitud la parte de Ciro y de Darío, porque tal vez eran los más conocidos. Y también porque nos ayudaron a los judíos y a los cristianos para que Israel regresara a Jerusalén. Entonces, Daniel tiene esta visión, pero no es para su época. Daniel tiene una visión para los años, de décadas, siglos adelante. Para que tengas una idea, estamos hablando del año 600 y resto antes de Cristo, cuando Daniel recibe esta visión. Y cuando Daniel la recibe, es para que él prepare un libro y ese libro sea leído en el futuro.
Probablemente mucho de lo que esté en el libro de Daniel sea eso, pero debe haber un libro adicional que nos permitirá de alguna manera entender las cosas futuras. Entonces, era una revelación única. Nadie había tenido una revelación como la que tuvo Daniel. Es impresionante, con lujo de detalles, lugares, momentos y reyes. Pero aquí, Daniel, esta experiencia no solamente es única, sino que fue extraordinariamente clara en algunas partes y algo confusas en otras. Entonces, cuando Daniel dice que en el capítulo 10 que recibe una visión y el que le da la información en la visión es un ángel, algún momento uno puede pensar que ese ángel es una de las apariciones de Jesús, por las características que se mencionan ahí en la Escritura. Pero aquí es importante que sepan lo siguiente. Sea Jesús o sea un ángel, eran ángeles de gran categoría en cuanto a autoridad. Y se revela ahí a ángeles como a Gabriel, como a Miguel, como los que son los más preponderantes en cuanto a información para traer o para compartir. Entonces Daniel tuvo esa experiencia única y recibe esta revelación, pero también es una revelación que nos atañe a nosotros hoy. Porque esta revelación no era solamente para el pueblo de Israel que estaba allí en esclavitud. Es más, ya no era ni para Israel, era para la humanidad entera. Entonces, cuando uno lee el libro de Daniel, no logra entender todas las cosas. Pocas personas probablemente, tal vez muchas, tal vez otros que tenemos un menor rango de capacidad, no logramos entender. Pero hay cosas que realmente no se entienden, pero lo que sabemos es que de esas que no entendemos un día las conoceremos. Ok. Dice también que fue tal la revelación que se dio, que Daniel dice que se enfermó por 3 semanas. No comía, estaba inquieto, era algo tan profundo en su revelación. Es más, dice que cuando ese varón le comienza a hablar, su voz le produce sueño y él queda dormido. Y cuando Daniel se levanta y Dios le muestra todas las cosas, Daniel comienza a tener un tipo de angustia en su corazón por todo lo que está pasando y lo que se está enseñando. Entonces no era fácil de entender, no era fácil de interpretar, no era fácil de compartir. Lo que a Daniel le correspondió fue leer o escribir el libro en mención. Pero dice el pasaje del capítulo 10 que estos hombres no lograban entender, los hombres que estaban con Daniel no lograban escuchar la voz ni vieron al hombre de la visión, pero el ambiente era tan pesado que ellos tuvieron miedo y se fueron a esconder. Bueno, hay un versículo en el capítulo 10 que para mí es el lema de casi todo el libro de Daniel, o la segunda parte del libro de Daniel, que es el capítulo 10, el verso 14, y lo voy a leer para ti. Dice: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Lo que Dios le está diciendo a Daniel a través de este hombre o de este varón es que hay cosas que Daniel necesita saber y que necesita mantener bien claro en su corazón para luego darlas a conocer. Ok, ahí es como se narra el capítulo 10. Ahí es como termina el capítulo 10, Daniel postrado de rodillas tratando de darle una información. Bueno, en el capítulo 11 uno puede entender ahora un poquito más si lo vemos de la siguiente manera. Daniel nos va a hablar de diferentes grupos de reyes, diferentes grupos de imperios, diferentes épocas. Por lo menos del capítulo 11, del verso 1 hasta el 4, nos va a hablar del imperio persa y muchos años hasta que se levanta un imperio, el griego, con uno de sus líderes que es Alejandro Magno. Pero no nos narra gran cosa el periodo del imperio de Alejandro, sino que dice que fue muy fuerte, pero que no iba a ser muy largo, sino que iba a caer. Es decir, Alejandro no había nacido, Alejandro ni siquiera estaba en las entrañas de su mamá, probablemente estuvieran los del bisabuelo, pero no había un hombre llamado Alejandro del cual él pudiese hablar, sino que es una revelación del futuro. Sí conoce el inicio, que el inicio es con el imperio persa donde él está. Pero le dice que se va a levantar varios reyes y entre ellos uno grande, es el que conocemos como Alejandro Magno. Él muere.
Entonces, ese periodo se habla en el capítulo 11, versos del 1 al 4. Luego, del 5 hasta el 20, nos va a hablar de otro periodo de reyes. Este otro periodo es de un imperio llamado los Ptolomeos hasta otro imperio llamado los Seleucidas. Ese periodo es más largo, pero ahí nos habla de lo siguiente. No nos puede decir con lujo de detalles nombres, pero nos dice que hay un rey que forma un conglomerado o imperio y le llaman el reino del norte. Otro rey y otros reyes se unen y forman el reino del sur. Y estos reyes pasan peleando. En una época ganan los del norte y los del norte con su victoria se creen invencibles y los del sur se van y ahí durante muchos años están derrotados y vuelven a levantar un ejército y vuelven a pelear contra los del norte y ahora los del sur derrotan a los del norte. Ahora los del norte se van, se retraen durante muchos años y vuelven a levantar ejército y pelean. Y así estaban peleando los del norte y los del sur, del norte y los del sur. Eso es todo el imperio de los Ptolomeos hasta los Seleucidas. Luego hay un siguiente periodo que tal vez es el periodo más interesante, que es del verso 21 hasta el verso 39. Pero déjeme decirle por qué es importante. Porque si le dije que Daniel no conocía nada más que el inicio del imperio persa, con Darío y con Ciro, y él puede dar una revelación hasta el rey, o el que iba a ser Alejandro, Alejandro Magno, el gran emperador griego. Pero no solamente la revelación se queda ahí, sino que continúa en otros reyes que van a llevarle muchísimos años. Hasta que en el año 160 y algo, antes de Cristo, imagínense, estoy hablando de que Daniel está hablando del año 600, pero la revelación le lleva hasta el año 160 algo. Y ahí aparece un emperador. Este emperador es romano. Este emperador se llama, ay padre, espero que no se me olvide el nombre de este caballero. Ya voy a acordarme, a ver. Antíoco, se me está olvidando. Antíoco es un emperador romano que logró controlar todo el imperio griego y todos los imperios estaban a su alrededor, inclusive el egipcio, y Roma se monta en el poder. Y fue tan efectivo el gobierno de Antíoco que él llegó a poner medidas y reglas contra Israel porque odiaba a los judíos, los odiaba. Era tal su odio que él entró a Jerusalén, la toma a Jerusalén. Coge el templo y no lo destruye, sino que lo profana. Coge una cerda, una chancha, una marrana, como usted quiera decirle. La lleva al altar del sacrificio, donde se sacrificaban los corderos, las ovejas, los animales puros que Israel preparaba para adoración a Jehová. Y era tal su odio que cogió una cerda, la pone en el altar y la sacrifica. ¿Para qué? Para profanar, porque los judíos consideran a los cerdos como animales impuros. Entonces un animal impuro sacrificado en el altar del sacrificio era para ofender a Israel. Hubo un grupo de hombres de una familia que se llamaba la familia Asmonea, eran sacerdotes. Y ellos se sintieron tan indignados que dijeron, nos vamos a pelear, vamos a ponernos en las filas para pelear contra Antíoco. Y lo hicieron durante muchos años. Fueron tan fuertes, tan efectivos, que ellos lograron hacer que tambaleara el imperio de Antíoco. ¿Qué pasó? Ellos cogieron todas las escrituras conocidas hasta ese momento y que tenían acceso. Se fueron a una montaña llamada Masada. Y ahí en Masada pusieron unos impedimentos y ahí ellos dijeron, de aquí nosotros no vamos a bajar nunca. Vamos, y cogieron las escrituras que tenían, que estaban en cuero, en pieles de animales, en materiales ahí, las arrollaron y las guardaron en ánforas, en grandes tinajas, y las guardaron allí. Ese grupo, esa familia Asmonea, fueron lidiados o dirigidos por un hombre llamado Matatías Macabeos. Y fue un líder tan extraordinario. Y el día que él murió, el líder fue su hijo.
Y este nuevo hijo que está levantándose de la familia Asmonea y de los Macabeos es el que se encarga de llevar adelante al ejército. Este ejército rebelde, este ejército religioso, pero que está tratando de mantenerse de alguna manera firme para sacar adelante la espiritualidad o su religión. Bueno, este periodo de los Macabeos fue dirigido por Lucas, se llama Lucas Macabeos. Fue tal el triunfo que ellos tuvieron que un día bajaron y un 25 de diciembre del año 164, vea qué interesante, entraron a Jerusalén con una marcha de la victoria. Fueron al templo, lo consagraron y fueron al templo para honrar otra vez a Jehová y se regresaron para quedarse en Masada. Si usted tiene la oportunidad en esta Semana Santa y ve entre su horario la posibilidad de ver la película Masada, véala. Es esto lo que estoy contándole. Cómo ellos defienden las sagradas escrituras, que en estos casos se llamaba la Torá, y a manuscritos que ellos tenían, y los guardan. Entre esos manuscritos está el libro de Daniel. Entre esos libros que ellos guardaron está el libro de Daniel. Porque Daniel ya murió. Ya murieron Ciro, ya murió Darío, ya murieron Alejandro, ya murieron todos los imperios, y ahora el que está es el imperio romano. Con el pasar de los años, y vea que esto es importante, porque 4 periodos, uno del capítulo 11, del verso 1 hasta el 4, otro periodo del verso 5 hasta el 20, luego el tercer periodo del 21 hasta el 39, y el último periodo, que es el más extraordinario, es del 40 al 45. Te decía, Daniel no llegó a conocer a Alejandro Magno. Tampoco llegó a conocer la historia de los seleucidas y de los ptolomeos. Tampoco llegó a conocer la historia de Antíoco. Pero esas historias usted y yo las podemos leer en los libros de historia, de teología, la historia de Israel, la historia de la humanidad. Están esos periodos muy claros. Pero hay un periodo que Daniel cuenta que no se ha llevado a cabo. Y es el periodo que usted se va a encontrar del verso 40 hasta el 45, que es el periodo de la gran tribulación. Ese periodo nadie lo ha vivido, ese periodo nadie lo ha escrito, ese periodo nadie lo ha analizado, porque no hay todavía revelación. Es la aparición del anticristo. Y eso es lo que usted tiene que darse cuenta, que este verso 40 hasta el 45 nos va a hablar del capítulo 11 de Daniel, nos va a hablar de los últimos tiempos, que es lo que creemos nosotros que puede ocurrir en cualquier momento. Y es ahí donde usted y yo tenemos que darnos cuenta de que esto no es un juego. Si Daniel logra, a través de la revelación de aquel varón, que dice que tenía ropas finas, que aquel varón que con su hablar se durmieron, y que con aquel hablar, aquel ambiente, los que estaban con Daniel les dio miedo y se espantaron y se escondieron. Y la revelación de cada uno de estos reyes y príncipes que se han dado, se han cumplido a rajatabla. ¿Por qué no se va a cumplir el verso 40 al 45? Que es la venida del anticristo y lo que conocemos como la gran tribulación. Ese periodo no ha llegado. Ese periodo no se ha cumplido. Pero ¿estará a la vuelta de la esquina? ¿Estará el reloj de Dios llegando a las 12? ¿Estará el propósito divino cumpliéndose como se estaba estableciendo en aquel momento? Yo quiero decirle que la gran tribulación es una etapa que tiene que cumplirse. Si usted lo lee con claridad, probablemente mañana el pastor Carlos Pineda le va a hablar del cierre del capítulo 12, porque ahí hay unas revelaciones en el capítulo 12, pero yo necesito dejarle la base en el capítulo 11. En estos tiempos finales, ¿sí? Para Daniel eran tiempos finales, para usted y para mí son tiempos finales. Sí, cuando hablamos tiempos finales es que ya, puede ser que sea mañana, pasado u otro día. Pero yo quiero decirle que viene un momento donde el anticristo se va a dar a conocer. Usted va a encontrar en internet un montón de gente que dice que el anticristo es X persona, o el anticristo es el otro, y que el falso profeta es el otro. Mire, yo la verdad es que no me meto porque no sé quién es. Lo que yo sí sé es que vendrá. ¿Quién? No lo sé. ¿Cómo? No lo sé. Pero que vendrá, vendrá. Porque ese es el nuevo inicio de una nueva etapa. Bueno, espero haberle dado un análisis completo de este periodo
del capítulo 11, que es uno de los más extraordinarios. Fue tan dura la información, y usted lo va a ver mañana, que Daniel no sabe qué hacer. Y le dice, Señor, ¿y qué va a pasar después de esto? Y le dice el Señor, tranquilo, nada más sigue viviendo tranquilamente, vas a morir, tranquilo, eso va a ser en su momento. Pero encárgate de que este libro quede sellado. No le digas a nadie. Bueno, no me voy a meter uno de Carlitos porque sería como darle información que Carlitos nos va a compartir mañana. Entonces, Dios siempre anda buscando a alguien a quien revelarle su voluntad. ¿Sí? En aquel momento encontró a un hombre llamado Daniel. En otro momento encontró a un hombre llamado Pablo. ¿Podrá hoy encontrar a los Danieles y a los Pablos que puedan escuchar la voz de Dios y poder compartir ese mensaje? Déjame decirte que igual que en el capítulo 10 se nos menciona, yo quiero recalcarlo hoy, Satanás no quiere que esto que usted y yo estamos dándonos cuenta se dé a conocer. Por eso es que muchas personas están con sus oídos tapados, ven lo que está pasando, se asustan, están angustiados, pero no saben que estos son los principios de dolor. Son las etapas de previas a la gran tribulación, a esos tiempos finales. Y Satanás, al igual que ayer, va a tratar de que usted no conozca. Va a tratar de que usted no logre entender. Va a tratar de que usted no logre captar todo lo que está de por medio. Pero sí hay una verdad. Satanás dice que usó sus mejores demonios para impedir que Daniel tuviera la visión. 21 días, dice el capítulo 10. Estuvo un ángel peleando contra las huestes demoníacas. Y hasta que llegó Miguel, Gabriel pudo bajar y darle el mensaje que 21 días atrás había salido del trono de Dios la respuesta. Es cierto, como decía mi esposa la semana pasada, el viernes anterior, que siempre Satanás no va a perder el tiempo. Él no quiere que tú recibas informaciones claves. Daniel tuvo la experiencia. No quería Satanás que la revelación llegara. Yo quiero decirte que Dios no está limitado a una zona. Él es el dueño de todo el mundo, pero también es el dueño de tu vida. Él quiere revelarte, Él quiere enseñarte, Él quiere prepararte. Él no quiere darte información por darte información, como que tú cogieras un periódico, lo leyeras y ahora ya sabes cómo se llama el jugador, cómo se llama la actriz, cómo se llama el actor, cómo se llama el personaje que le conocemos. Todos los datos personales, donde vive, quién es, qué come, qué no come, qué le gusta, y conocemos. Dios no anda buscando ese tipo de información. La información que Dios quiere darnos son informaciones trascendentales que tendrán que ver con el futuro de la humanidad, el futuro tuyo, el futuro mío, el futuro de tus hijos, de tu economía, el futuro de tu trabajo, el futuro de tu empresa, el futuro de todo lo tuyo. Dios quiere revelarte lo que necesitas hacer para caminar en correcta voluntad de Dios. Pero Él anda buscando los Danieles contemporáneos que estemos dispuestos a escuchar la voz de Dios. Yo quiero motivarte, porque esa situación que estamos viviendo a nivel mundial nos ha movido a hacer esto. Nunca hemos hecho una transmisión en vivo, así como lo estamos haciendo ahora. Entonces, si alguien nos dijera hace 5 años, o hace 3 años, hace un año, hace unos meses, que las iglesias tendríamos que cerrar los edificios, que las congregaciones tendríamos que reunirnos a través de una pantalla de televisión, nadie nos creería ni lo creeríamos tampoco. Pero sucedió. Sí, amados y amadas. En 30 días o menos, cerrados los estadios, los cines, las cantinas, los casinos, los negocios, ferreterías, zapaterías, cerrados los templos católicos, los templos evangélicos, cerrados todos los lugares donde venden comida, restaurantes, lo que sea. ¿Quién iba a decir que eso podía hacerse en un país como Costa Rica, o en un país como Nueva York, en una ciudad como Nueva York, o una ciudad o un país como China? ¿Quién podría decir eso? Obligar al mundo y al Dios fútbol a suspender sus transmisiones. Si alguien nos dijera eso hace 2 meses, no lo creeríamos. ¿No es cierto? Entonces, tenga cuidado y no crea que lo que la Escritura menciona en el capítulo 11, del verso 40
hasta el verso 45. Probablemente usted diga, eso no va a suceder. El anticristo está a la vuelta. Dios quiere revelarte su corazón, pero Satanás va a buscar la manera de que tú no lo escuches. Por eso cierra las iglesias. Por eso pone las limitaciones de movilización. Pero déjame decirte que el mensaje del Señor llega a través de una pantalla, de un teléfono, de una tablet, de cualquier información, pero que está llegando, está llegando. Y mírate a ti mismo a las 11 de la mañana, sentado o sentada para escuchar una escritura. Mi amado, mi amada, yo te voy a pedir un favor. Esos son días trascendentales. Y no hemos compartido estos estudios solamente por mantenerte informado. Para información tenemos la televisión. Hemos compartido este estudio porque queremos advertirte que el tiempo, la venida del Señor, el tiempo de la gran tribulación está a la vuelta de la esquina. Y no es paja, no es bulla, no es simplemente un decir. Es la verdad. El Señor viene pronto. Tal vez no venga el viernes, tal vez no venga el próximo lunes, pero que vendrá, vendrá. Pongámonos a cuentas con el Señor. El Señor quiere hablarte, quiere enseñarte, pero el Señor también quiere darnos a todos nosotros la oportunidad. Ahí donde estás. ¿Estás tú preparado para encontrarte con tu Creador, con tu Salvador? ¿Estás preparado para decirle, Señor, yo sé que vendrás, pero tienes que estar listo para que tú lo puedas recibir? ¿Sabes qué va a acontecer? Los que creemos que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, pensamos que en un momento cuando venga la resurrección de los muertos, unos serán resucitados para ir a la condenación, otros serán resucitados para ir a la presencia de Dios, de nuestro Padre amado y celestial. Pero hay que estar listos para esas etapas. Creemos, los que te digo, te repito, los que creemos que la iglesia no pasa por la gran tribulación. Debemos estar listos para que el Señor venga en cualquier momento. Pero si tú dices que la iglesia va a pasar por la tribulación, está bien, yo no voy a entrar en esas aguas ahorita. Lo que quiero decirte es que debes estar listo. Si es antes o es después o es durante la tribulación. Porque la iglesia va a ser raptada, va a ser raptada. Pero depende si estás listo para recibir la información. Muchos que hoy conocen, muchos que hoy han leído sobre la historia, saben que esto que estoy mencionándoles es la verdad. Lo que viene después de un tiempo, que se llama los tiempos finales, no eran para Daniel, probablemente son para ti y para mí. ¿Estás listo? Si no estás listo, yo quiero orar por ti. ¿Quieres hacer una oración conmigo? Vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude para enfrentar esta nueva etapa. Porque despreocúpate de Alejandro Magno, despreocúpate de Antíoco, despreocúpate de todos los anteriores. Preocúpate por ti y hoy. Vamos a orar. Mi Dios y Padre Celestial, muchas gracias. Porque tú nos estás advirtiendo. No queremos ser de oídos sordos. No queremos tener nuestra visión, Señor, tapada por un trapo. Que la visión de lo que tú estás hablando, de lo que tú estás enseñando, yo no quiero ser de los que oye y no hago. Quiero ser de los que escucho y busco el cambiar mi comportamiento. Hoy te pido por los que están escuchando, leyendo o viendo esta transmisión, para que tú traigas para ellos, Señor, la oportunidad de la salvación, el reencontrarnos contigo, pedirte perdón. Padre, nos has dado tanto, pero Señor, ha sido tu misericordia, no la justicia, la misericordia, porque es con la que queremos hoy trabajar y apelar. Misericordia pedimos, Señor. Hemos sido injustos, hemos sido no los santos, hemos sido, Señor, inconscientes, hemos sido, Señor, malos. Perdona nuestras faltas, las mías, del que está aquí, Señor, viéndome en esta transmisión. Pues yo te doy las gracias, Señor, por la oportunidad que me das. Porque si la venida del Señor hubiera sido ayer, probablemente muchos no estarían listos para haberse encontrado con el Creador. Pero si la venida tuya es hoy, Señor, gracias, porque muchos que están escuchando son conscientes de la búsqueda de tu voluntad. Padre, muchas gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi amado, muchas gracias. Hemos compartido durante estos días, estas semanas, esta enseñanza. Mañana estaremos dando el cierre.
El día miércoles le daremos cuál será el siguiente periodo para trabajar y cuál otro libro vamos a estar leyendo, preparándonos para los tiempos finales. Mientras ese tiempo llega, prepárate, porque Cristo viene pronto. Maranata. Dios te bendiga. Mi nombre es Randall González. Junto con la pastora Ana Brenes, somos los pastores generales del Ministerio Fe en Pavas. Para nosotros es un placer, es un honor y es una linda oportunidad de tenerte allí con nosotros. Agradezco una vez más a todos los que hacen posible siempre esta transmisión. Hoy con nosotros nos acompaña Ricardo Chamorro y agradecemos el tiempo que él saca para compartir y ayudarnos en este momento. Te bendigo, mi amado y mi amada, que Dios te guarde. Hoy por la tarde, a las 7 de la noche, sí, a las 7 de la noche, vamos a estar transmitiendo en vivo nuestra noche de intercesión, nuestra noche de oración. Esta noche a las 7, sintonízanos a las 7 y tendrás una señal para adorar al Señor, declarar victoria al Señor y crecer juntos en lo que Dios está preparando para nosotros. Que Dios te bendiga, mi amado, Dios te guarde y nos vemos en la próxima transmisión.